Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por seguir en sintonía de Canal 13, en 13 Noticias, en donde siempre les traemos información, en donde conversamos acerca de temas que nos interesan a todos y por supuesto, hoy no es la sección, aquí en su programa Conversemos, acá me acompaña en el estudio de Conversemos de 13 Noticias, doña Rosette Kleiman, quien es la presidenta y una de las fundadoras de la Asociación de Síndrome de Down de Costa Rica, ASIDAWN. Muy buenas noches, doña Rosette, y gracias por acompañarnos porque tenemos mucho que hablar durante esta hora de programación. Invitarlos, por supuesto, a todos a través de nuestras redes sociales, que nos acompañen, que conozcan un poco más de esta asociación, del trabajo y, por supuesto, del tema de la inclusión en nuestro país. Doña Rosette, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos y poder aportar un poco para el conocimiento de todos. Y es que cuando hablamos de inclusión hay muchísimos temas, sin embargo queremos iniciar con una buena noticia que pone de mantener largos a Costa Rica, y es que Costa Rica es la sede del Congreso Iberoamericano de Síndrome de Down en nuestro país. Ahí ustedes ahorita van a ver en pantalla una imagen de lo que es la presentación de este congreso que reúne o espera reunir a más de 500 personas en nuestro país para hablar del síndrome de Down. Y eso es lo que, para iniciar, doña Rosette, contarnos un poquito cómo fue ese proceso de traer ese congreso a nuestro país, cuál es el objetivo y demás. Bueno, la Asociación Síndrome de Down de Costa Rica pertenece a la FIADAWN, que es la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down. Esta federación alberga a organizaciones que trabajamos con la temática del síndrome de Down, que cumplimos con los requisitos para pertenecer a la federación, de todo Latinoamérica e Iberoamérica, España, Portugal y todo Latinoamérica. Normalmente hacen un congreso cada 3 o 4 años, y en el congreso pasado, que fue en Cartagena, nosotros pues concursamos para ver si podíamos traer el próximo congreso a Costa Rica. Luego se vino la pandemia, tuvimos que suspenderlo, ¿verdad? Y ya finalmente vamos a realizar este congreso en febrero del 2023. Para nosotros es una gran oportunidad como organización de hacer este congreso en conjunto con la FIADAWN, ¿verdad? Y sobre todo porque es una gran oportunidad para las familias y los profesionales de tener a los expertos de primera mano en Costa Rica y poder realmente asistir a este 2 días y medio de congreso, que realmente va a ser muy, muy, muy bueno para todos. ¿Por qué es importante este tipo de congresos y traerlos al país, doña Rosette? Bueno, primero que es una oportunidad para que todas las personas de Costa Rica podamos asistir al Congreso, ¿verdad? No siempre se puede viajar a otros países para asistir a estos congresos presencialmente. Es una gran oportunidad porque después de estos años de pandemia, donde todos hemos estado informándonos, pero de manera virtual, la presencialidad tiene un peso muy importante, ¿verdad? El hecho de poder contactarse con otras familias, conocer otras familias que tenemos hijos con síndrome de Down, estar conversando con los profesionales, porque vienen profesionales de España, de Argentina, de Chile, de varios países de Iberoamérica, y yo creo que es una gran oportunidad para nosotros como familiares, como profesionales en la temática, de poder llegar y hablar con los mismos expertos, preguntar sobre situaciones específicas, y yo siempre digo que es el contacto de pasillo, ¿verdad?, entre las familias a la hora del almuerzo, a la hora de los cafés, con los profesionales. Eso enriquece muchísimo la vida de todos los que estamos en esto, ¿verdad? Una vez más, con este tipo de acciones, Costa Rica dice presente en el tema también de la inclusión, de los derechos humanos, de explicar más sobre estos temas que, aunque el síndrome de Down ha existido y se descubrió desde hace muchísimos años, aún hay mucha ignorancia en el tema. Claro, Costa Rica ha sido un país bastante líder en temas de inclusión de personas con discapacidad a nivel de Latinoamérica, es definitivamente de Centroamérica, y yo creo que nosotros tenemos mucho que aportar, pero también tenemos mucho que aprender, ¿verdad? Hay mucho que trabajar. Por dicha existen normas, está en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es como, yo diría que es como la Biblia de la inclusión, ¿verdad? Pero, y a pesar de que Costa Rica ratificó esta convención, todavía hay muchísimo
muchísimo trabajo que hacer, ¿verdad? Todos los días salen situaciones en temas de inclusión educativa, inclusión laboral, ahora está toda la situación de los autobuses, ¿verdad? O sea, hay 1000 temáticas, pero a pesar de que yo diría que somos un país con bastante liderazgo en nuestra región, tenemos muchísimo que trabajar, ¿verdad? Y una de las cosas que yo siempre digo es que las personas que somos los interesados somos los que tenemos que llevar la bandera. Y así ha sido históricamente. Los cambios que se han logrado ha sido porque las familias han trabajado, porque las personas con discapacidad han abogado por sus derechos, y hasta que no estamos viviendo las situaciones no nos damos cuenta de la violación de derechos que existe, ¿verdad? En muchos de los campos. Entonces, sí, este tipo de congresos es sumamente importante para Costa Rica. Creo que es poner en el tapete otra vez el tema del síndrome de Down, que muchas veces ha sido invisibilizado en nuestro país o en nuestra región, y entonces hay que aprovecharlo para poder lograr hacer cambios. No solamente ir y escuchar las charlas, obviamente cada uno desde su lugar en la familia, en su profesión, y de hecho el eslogan es que todos somos responsables por una sociedad inclusiva, ¿verdad? Porque todos tenemos algo que aportar para lograr esos cambios en la inclusión. ¿Qué temas se van a tratar en el Congreso? O sea, porque bueno, yo he visto en la diferente publicidad que van a venir influencers del tema de inclusión, de síndrome de Down, también médicos, yo se lo decía. Entonces, ¿qué temas podemos esperar también para que si alguien nos está viendo y quiere decir, yo quiero ir al Congreso, va a estar X o Y? Sí, los temas son muy variados, es un programa bastante intenso, ¿verdad? Con muchísimas charlas, desde temas de inclusión educativa, el DUA, manejo de conducta, sexualidad en adolescentes y adultos, todo lo que tiene que ver con las normas del Ministerio de Educación Pública, experiencias de inclusión que han sido exitosas, inclusión laboral, neurociencia, que es un tema también que ahora se las trae, ¿verdad? Entonces, en todo lo que tiene que ver con los avances en medicina, que son temas muy importantes. El tema es como envejecimiento, lo que es adultez mayor y envejecimiento, que es algo relativamente nuevo, ¿verdad? Porque antes las personas con síndrome de Down no vivían tantos años, y por dicha, por todos los avances en la medicina, ahora están viviendo más años, pero sí hay un proceso de envejecimiento prematuro que tenemos que también las familias y los profesionales tenemos que conocer para poder darles una buena calidad de vida a nuestros familiares o personas con que trabajemos que tienen síndrome de Down y que son adultos mayores. ¿Cómo hace alguien para poder inscribirse y participar en el Congreso? Bueno, ahí tenemos un sitio web que es www.fiadown.org. O pueden entrar a la página de Facebook de la asociación ACIDOWN, y ahí estamos sacando constantemente anuncios y posts sobre el Congreso, o en la página de Instagram, ¿verdad? También es importante, doña Roset, que al Congreso no solo pueden o deben asistir personas que tengan familia con síndrome de Down, sino puede ser cualquier persona para que aprenda más del tema. Claro, o sea, por eso es la inclusión es responsabilidad de todos. Entonces, un empresario que tiene contratado o quiere contratar personas con síndrome de Down, ¿por qué no se va a ir a capacitar y aprender más para que darle una mejor oportunidad a esa persona? Familiares, educadores, tenemos 3 precongresos, que es importante, antes de que inicie el Congreso, eso será el 23 de febrero, en la tarde hay un precongreso médico de salud, va a ir dirigido a médicos, profesionales en la salud, psicólogos, terapeutas, y ese precongreso se va a ver ya más específico todo lo que tiene que ver con temas de salud. Luego hay un precongreso de educación inclusiva que va a ir más dirigido a educadores, para que los educadores se puedan capacitar más en temáticas más de avanzada, el DUA, etcétera. O la enseñanza de la matemática en personas con síndrome de Down. Y luego está un precongreso de vida adulta y envejecimiento que va más dirigido a familias
familias, gerontólogos y todo eso. Y luego el 24 y 25 son 2 días de congreso donde se va a aprender de muchísimos temas y creo que va a ser muy provechoso para todos. Además, hay una parte que es muy importante, que hay un congreso paralelo para jóvenes y adultos con síndrome de Down, mayores de 16 años hasta adultos, donde van a trabajar temas como autonomía, autoestima, sexualidad, la importancia de la inclusión laboral, destrezas para la inclusión laboral, etcétera. Y son 2 días también bastante buenos con expertos que están acostumbrados a trabajar con adolescentes y adultos con síndrome de Down y van a trabajar en temas tipo taller. Doña Rosette, antes de ir a una pausa y cambiar un poquito de tema de lo que también hace la asociación en nuestro país, el Congreso tiene un costo igual para que también la gente sepa y bueno, acaban de pagar el aguinaldo, tal vez puedan ahorrar para poder participar en el Congreso. Claro, quisiéramos que el Congreso no tuviera ningún costo para los participantes, pero bueno, lamentablemente la situación mundial, yo diría, y del país no lo podemos hacer y sí, tiene un costo, pero creemos que no lo tenemos que ver como un gasto, sino que más bien como una inversión. Y de hecho estamos promoviendo que una de las maneras de invertir en la calidad de vida de las personas con síndrome de Down es, por ejemplo, regalando para Navidad una entrada para el Congreso, ¿verdad? Si vamos a un concierto y pagamos un montón de dinero, exactamente, por unas horas, ¿por qué no pagarlo por un congreso de 3 días? ¿verdad? Por un congreso exacto de 3 días que además va a impactar en la vida de otra persona. Yo creo que más bien el precio es mínimo comparado a la cantidad de conocimiento y de experiencias que vamos a obtener en ese congreso. Sí sabemos y somos muy conscientes de que no todo el mundo puede pagarlo, ¿verdad? Pero también hemos conversado con familias que tienen recursos limitados y dicen, bueno, no, yo ahorro aquí X monto cada semana o de cada quincena que me pagan y ahí lo voy a ir juntando hasta que llegue el momento del Congreso, ¿verdad? Realmente es una inversión en conocimiento y en destrezas, en habilidades para poder ayudar a las personas con síndrome de Down. Y eso lo estoy hablando desde profesionales, familias, personas con síndrome de Down, ¿verdad? Porque en el pasado en el 2016 hicimos un congreso centroamericano y por ejemplo el congreso de jóvenes realmente impactó la vida de los jóvenes, ¿verdad? Para que fueran más independientes. Parece mentira, 2 días de trabajo y las familias nos cuentan de cómo ese congreso impactó tan positivamente en la vida de ellos, ¿verdad? Igual los otros, el precongreso y el Congreso General. Sí, este Congreso, que tenemos ya a las puertas de finales de febrero, no es el único, como ya usted lo ha mencionado, que ha trabajado así Down. Ha venido también tratando a través de los años de realizar, tal vez no a la magnitud de que es iberoamericano, pero sí han venido trabajando en congresos de este tipo. Bueno, habíamos organizado un congreso en el 2016 que era nacional y terminó siendo centroamericano porque la gente se enteró y empezaron a pedir que si podían venir y por supuesto nosotros fascinados de que más personas nos eduquemos y cambiemos actitudes porque si nos unimos entonces realmente vamos a lograr cambios positivos en la sociedad. Ya hay tantas leyes, hay tanta cosa que no hay que inventar nada. Lo que tenemos que hacer es realmente cambiar actitudes en los profesionales, en los empresarios, en la sociedad en general, en las mismas familias para que sus hijos logren ser más independientes y eso lo hacemos inyectándonos con información actualizada y yo creo que es una magnífica oportunidad. Por eso yo creo que estos congresos nos inyectan energía, nos inyectan conocimiento y yo creo que no debemos de perdernos la oportunidad. Contarle a los amigos televidentes que no solamente vamos a hablar del Congreso, tenemos un montón de temas para conversar, doña Rosette y yo, y es que ella y yo tenemos algo en común, y es que las dos somos mamás de un niño o una persona con síndrome de Down. Doña Rosette,
desde hace 38 años, yo desde hace 9 meses, ustedes ya lo saben. Entonces, doña Rosette, antes de ir a la pausa y para dejar también a quienes nos están sintonizando desde sus casas antojados, tal vez contarnos esa primera experiencia, porque además ser madre de Jessica la motivó a usted para fundar Acidown. Pues sí. Jessica nació hace 38 años, ¿verdad? Y es mi primera hija, la mayor. Tengo otro hijo, 4 años menor. Y en una época donde pues no se creía que las personas con síndrome de Down podían lograr nada, ¿verdad? Donde se pensaba que las personas con síndrome de Down tenían que estar en escuelas segregadas. A mí me pasó una situación muy particular. Cuando Jessica nació, uno de los médicos nos recomendó que porque no la metíamos en una institución, ese tipo de cosas. Bueno, yo digo que son experiencias y por supuesto nosotros no escuchamos al médico, por dicha que no. Me hubiera perdido de una vida maravillosa con mi hija y realmente yo creo que ella ha sido un motor para este tipo de trabajo que realizamos muchos padres de familia, ¿verdad? No es una cosa de que soy yo o no, somos muchas personas que tratamos de mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y de las familias, porque pues a todos nos pasó, ¿verdad? Cuando recibimos la noticia, no es algo que uno va a brincar, ¿verdad? En un pie y decir, ay, qué dicha, ¿verdad? Van a nacer mi hijo con síndrome de Down. Suena muy cruel y muy crudo, pero es la realidad, nadie lo escoge, o la mayoría, porque yo sí conozco de una persona que sí quería tener una hija con síndrome de Down. Y sí, y la tuvo, porque la conocía desde antes. Pero no es algo que uno escoge, ¿verdad? Pero bueno, si ya tuvimos a nuestros hijos, entonces vamos a tratar de que sean ellos lo más felices posibles y nosotros como familias lo más felices, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a lamentar por el nacimiento de nuestros hijos toda la vida y luego empezamos a vivir una vida que nunca nos hubiéramos imaginado. O sea, yo realmente, si me devuelvo 38 años, claro, hay cosas que las cambiaría, ¿verdad? Que las haría mejor, tal vez, pero porque uno no sabe, y uno no sabe cómo ser mamá, ¿verdad? Nadie le dicen cómo ser mamá de por sí, pero no cambio mi vida por nada del mundo. Y a mi hija le agradezco todos los días por lo que me ha enseñado y por todo lo que como familia, porque no es una cosa solamente personal, yo digo que es toda la familia, mi esposo, el hermano, ahora los sobrinos, o sea, toda la familia en general ha aprendido un montón de cosas y luego también cuando estuvo incluida en la escuela, porque ella empezó a estar incluida desde chiquitilla en el kinder y la escuela, y usted conversa con los compañeros de ella y ellos le cuentan sobre lo que impactó la vida de ellos tener una compañera con síndrome de Down, desde el punto de vista positivo y de crecimiento personal, ¿verdad? Y es que si nos ponemos aquí a conversar y sacar historias, bueno, yo creo que habría que traer las toallitas para las lágrimas, además. No, yo creo que más bien lo que ocupamos son un montón de horas. También, además, pero lágrimas de felicidad, por supuesto. Sí, Vamos a hacer una pausa, pero bueno, ya los dejamos antojados un poquito, porque ya doña Rosette y yo estamos conversando un poquito de la maternidad, de cómo apareció Acidown y todo eso. Así que quédese con nosotros, vamos a una pausa y ya venimos. Bueno, aquí continuamos, aquí por su pantalla de Canal 13, conversando sobre Acidown, sobre este Congreso Iberoamericano, también sobre la maternidad, de cómo doña Rosette ha vivido también durante estos 38 años esa responsabilidad de también de guiar a muchas familias, porque esa ha sido parte de su misión y la misión de Acidown, ayudar a muchas familias a conocer más del síndrome de Down, porque como ya lo mencionaba ella, y suena un poco cruel,
porque no escogemos ser padres de un niño con síndrome de Down, y yo creo que, como usted me lo decía fuera de cámaras, si nos dijeran quiere o no quiere, habría que ver, hasta que ya uno lo vive se da cuenta de la bella experiencia que es, pero es un proceso difícil como tal. Y usted, doña Rosette, hace 38 años, cuando nace Jessica, ¿qué se encontró? ¿Qué fue lo que vivió, que se vio en la tarea, en la obligación, yo creo, social, de decir, ocupo crear una asociación que ayuda a familias como yo, como mi familia? Bueno, en realidad fue muy vacilón porque me acuerdo que mi hija tenía que como un año, algo así, estábamos en un programa de estimulación temprana y ahí yo conocí otra mamá de otras personas con síndrome de Down, y luego empezamos a conversar sobre la importancia de tener información actualizada. En esa época, acuérdate que no había internet, no había las facilidades para acceder a la información como hay ahora. Entonces dijimos, no, bueno, y había, o sea, bueno, si ahora hay mitos, imagínense antes la cantidad de mitos, estereotipos en relación a las personas con síndrome de Down. Y entonces aquí, ¿qué es lo que quedaba? Educarnos, conocer más y educar a las familias. Entonces nos preocupamos por organizarnos y entonces empezamos a juntarnos informalmente, un grupo de mamás en realidad, y lo que hacíamos era que visitábamos a las familias en los hospitales cuando nacían los bebés con síndrome de Down, a tratar de darles información actualizada, a decirles sobre la importancia de la estimulación temprana y pues dar ese apoyo, ¿verdad? Y empezar a crear esa red de apoyo. Entonces traíamos libros de afuera o buscábamos de alguna u otra manera algún artículo interesante, entonces y nos reuníamos informalmente. Así estuvimos reuniéndonos por muchos años, ¿verdad? Después ya hubo otro grupo de padres. Yo me salí por un tiempo, ¿verdad? Que era en la época donde mi hija ya estaba en la escuela, entonces necesitaba como estar más con ella. Y otro grupo de padres, entonces ya formalizaron con la asociación y de hecho le pusieron este nombre. Antes se llamaba COPSIDO, ¿verdad? Ni siquiera se llamaba así. Y entonces, ¿qué es lo que nos impulsó a que realmente los padres, si estamos informados, entonces vamos a poder hacer un mejor trabajo para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos? Y entonces, de eso se trata. Realmente Así Down es, aparte de ser un grupo de apoyo para las familias y los profesionales, es también crear conciencia y hacemos campañas de información. Si usted ve nuestras redes sociales, son redes que no son de anuncios, sino que son todos los meses hacemos una campaña de información, de capacitación a través de las redes. Damos charlas en las escuelas, damos charlas a familias, visitamos a las familias y aún en época de pandemia lo seguimos haciendo de forma virtual. Ahí en pantalla hay una de estas campañas de educación inclusiva y que ustedes han venido realizando, que yo tomé de las redes sociales, que me pareció muy lindo, porque es un joven con síndrome de Down explicando la situación de niños con síndrome de Down. Entonces es parte de lo que ustedes vienen realizando. Exacto. Sí, que es dar ese empoderamiento, ¿verdad? También, porque ¿quién puede hablar mejor de la situación si no es la misma persona con discapacidad que está viviendo la situación, ¿verdad? De hecho, el lema es de nada de nosotros sin nosotros, ¿verdad? En el caso de las personas con síndrome de Down, las familias nos involucramos muchísimo porque las personas con síndrome de Down tienen discapacidad intelectual y necesitan ese apoyo para abogar por sus derechos, ¿verdad? Pero sí, todas esas campañas de información las hacemos con el fin de fortalecer a las familias, de educar a la sociedad en general sobre los derechos y deberes de las personas con síndrome de Down. Otra de las cosas que hacemos es tratar de tener incidencia política, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hacemos campañas, le voy a dar un ejemplo, cuando fue el tema de la vacunación por COVID-19, el grupo de personas con síndrome de Down adultas no estaba entre los grupos prioritarios y nosotros hicimos toda una campaña de información y
y les facilitamos toda la información que se necesitaba a la Comisión de Vacunación en ese momento para que se justificara que entraran entre los grupos prioritarios, y así se logró. Entonces eso fue un trabajo que hizo ACIDAUN para poder lograr ese cambio. También pues diferentes situaciones que se han presentado en temas de inclusión. Tenemos una magnífica relación con otras organizaciones, porque nosotros creemos que tenemos que trabajar en conjunto para poder mejorar la calidad de vida. Entonces, ya sea organización, ONGs o instituciones del Estado, para poder mejorar en diferentes áreas, en educación, etcétera. Doña Rosette, en estos años, como siendo parte de ACIDAUN, porque como usted me mencionaba, no siempre ha sido presidenta, ¿qué ha sido tal vez lo más duro y lo más satisfactorio que ha habido en estos años ayudando a familias con que alguien de sus integrantes tiene síndrome de Down? Lo más duro yo creo que es cuando hay un rechazo absoluto de la familia y realmente no quieren aceptar este proceso. Pero bueno, en la mayoría, yo diría que casi que todas las familias hemos logrado que puedan vivir ese proceso de adaptación a una nueva realidad que tenemos, ¿verdad? Y eso da mucha satisfacción. Y yo diría que otro de los temas más duros es cuando uno ve que hay retrocesos en el país o a nivel mundial en cuanto a la visión de los derechos de las personas con discapacidad. El tema de los derechos humanos es un tema que es muy amplio, ¿verdad? Y no podemos permitir que hayan retrocesos. Cuesta muchísimo avanzar en los diferentes campos, ¿verdad? Pero cuando ya se avanzó en algo, empezar a ver que haya retrocesos porque las políticas públicas tal vez cambiaron, eso es definitivamente muy doloroso, muy frustrante, y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Porque sobre los derechos humanos no se cuestionan, ¿verdad? Entonces, no es posible que vayamos hacia atrás. Siempre podemos ir hacia adelante, puede ser que nos estanquemos un poquito por las situaciones mundiales, lo que sea, pero siempre es dar pasos hacia adelante y jamás retrocesos, como por ejemplo la exclusión en las escuelas, ¿verdad? Nosotros tenemos que, ya se ha logrado bastante en políticas públicas en relación a lo que es la inclusión de los estudiantes con discapacidad en el sistema regular. O sea, no podemos permitir de que ahora, por ejemplo, grupos estén pensando en que no, que tenemos que volver a los ambientes segregados. Eso es inaceptable. La famosa aula integrada o las escuelas de educación especial, porque eso en su momento fueron buenas y fueron muy importantes, pero ya se ha visto a través de los años a nivel mundial que la inclusión beneficia a la persona con discapacidad y beneficia a los compañeros, a toda la comunidad educativa, ¿verdad? No es un asunto que solo que tenemos un niño ahí en segundo grado y entonces se va a beneficiar de la inclusión, no. El resto de los compañeros se benefician de tener un estudiante con discapacidad como compañero. Los maestros se benefician, los padres de familia. Entonces, ese tipo de cosas realmente yo creo que son muy, muy duras y no debemos de permitirlo. Y los que vivimos de una u otra manera con una persona con discapacidad, o no necesariamente tiene que ser hijo, pero compañeros de personas, excompañeros de personas con discapacidad, tienen que unirse al movimiento para que avancemos en los procesos. Entonces, ese tema, por ejemplo, es un tema que sí, que es muy duro y de hecho, hace unos meses o unas semanas, yo creo, conversábamos usted y yo, doña Rosette, de una situación que se está dando de que incluso le negaban la matrícula a niños con discapacidad con síndrome de Down, porque ya había un niño. Entonces, como en ese grado, en ese nivel hay un niño con síndrome de Down, entonces, no se puede porque no podemos con más. Entonces, yo creo que también ustedes trabajaron mucho en esa campaña, porque, bueno, esto se está dando en centros privados, ¿verdad? En la importancia de reflexionar que es un niño
como cualquier otro que necesita, es cierto, una atención un poco más especializada o profunda, pero a ciencia cierta igual le duele que lo rechacen, igual a la familia le duele que lo rechacen, y ustedes venían trabajando en eso. Sí, en realidad es muy interesante, porque yo creo que no es que el niño necesite una atención muy especializada, porque entonces las escuelas, no todo el mundo tiene los recursos especializados en las escuelas. Yo entiendo perfectamente la posición de algunas instituciones, pero no es aceptable, ¿por qué? Porque hay metodologías ahora que incluye a todos los niños, y todos los niños se benefician. Y tal vez esa escuela no esté utilizando, ese tipo de metodología como el DUA, ¿verdad? Entonces, yo creo que es cuestión de querer tener a los estudiantes incluidos, de saber el valor de tener un estudiante con síndrome de Down incluido en el aula regular, y si hay uno o hay dos, yo hubiera dado lo que sea, porque mi hija hubiera tenido un compañero o una compañera con síndrome de Down. Ella estuvo incluida en el sistema regular, pero era la única estudiante con síndrome de Down en todo el colegio, en la escuela, ¿ok? Y gracias a Dios, y por el trabajo que se hizo, y porque realmente los compañeros la incluyeron desde el punto de vista social y a nivel educativo, fue que fue tan exitosa esta inclusión. Pero si hubiera habido otra persona, también hubiera sido muy beneficioso para ella y para el resto de los compañeros. Entonces, ese tipo de cosas, a veces queremos hacer las cosas tan perfectas, que creemos que cada estudiante tiene que tener un maestro de apoyo, o maestro sombra, que yo odio esa palabra, ¿verdad? Para que pueda funcionar, y no es así, porque nosotros en la casa, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos nosotros en las casas? No tenemos una mamá sombra que está encima de nuestros hijos, y las personas que trabajamos salimos y quedan aquí, y cuida la abuelita y les apoya el tío, o con las tareas, o la hermana, como cualquier otro niño. Entonces, ¿por qué tenemos que convertir la educación en algo tan especializado que más bien frena los procesos de inclusión? Además, cuando hablamos de educación, no podemos perder de vista que la educación es todo, ¿verdad? Es la parte académica, la parte social, y vivimos en un mundo inclusivo, o como le queramos decir, es un mundo para todos, no es un mundo segregado, donde las personas con discapacidad entonces van a seguir segregadas el resto de la vida. Entonces tienen que aprender a defenderse y a lidiar con las situaciones diarias en el mundo real, no en un lugar segregado, ¿verdad? Doña Reset, estamos hablando de síndrome de Down, y a veces la gente tiende a pensar en niños. Es como personas con síndrome de Down, niños, no piensan también ya en adultos jóvenes como su hija, o adultos mayores que hay. Tal vez sí, claro, no los conocemos o no los vemos con tanta frecuencia, pero hay, y también el país ha venido trabajando en esa apoyo ya a adultos mayores, por ejemplo, con síndrome de Down, también para que haya un mayor apoyo, e incluso una pensión, ¿verdad?, a los que pueden laborar, porque el envejecimiento de una persona con síndrome de Down es diferente al de una persona sin esa condición. Sí, como mencioné al principio, dichosamente las personas con síndrome de Down están viviendo más años, más o menos, ahora andan rondando entre 60 y 65 años de promedio, ¿verdad? Hay unos que son mayores, otros menores, pero sí, y van envejeciendo, pero por su condición genética, el envejecimiento es más acelerado. Entonces se calcula que más o menos son como 20 años más acelerado. Entonces una persona que tiene 50 es como que tuviera 70 años y así con todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que respetar esa parte. A pesar de que nosotros somos creyentes y siempre abogamos de que hay que respetar la edad cronológica, ¿verdad? Y por ejemplo, a uno no va a permitir que a una persona de 20 años le hablen de cuchichito porque tiene 20 años, ¿verdad? Ni le vamos a regalar una muñequita para Navidad porque tiene 20 años, mejor regalémosle maquillaje, cosas más apropiadas para una persona de 20 años, ¿verdad? Pero sí hay una realidad, y es que el envejecimiento es más acelerado y es prematuro. Entonces tenemos que atender a esta población adulta mayor en todos estos procesos.
Eso es una de las luchas que tiene Acidown, ¿verdad?, pendientes, y es el hecho de que las personas adultas mayores con síndrome de Down puedan acceder a los servicios del adulto mayor en Costa Rica. Y yo creo que eso es algo que sí se va a poder trabajar. No se trata de institucionalizar a las personas, porque nadie quiere institucionalizar a nadie. Se trata de darles servicios de calidad para que tengan un envejecimiento activo, que no estén en sus casas sentados viendo televisión todo el día sin hacer absolutamente nada, esperándose a morir, es la verdad. Ok, vamos a ir a una pausa, doña Rosette, para nuestra última pausa, para entrar al último bloque y seguir hablando de envejecimiento de las personas con síndrome de Down, porque, como lo decía, estamos muy centralizados en hablar de niños con síndrome de Down, los vemos y queremos apachurrarlos, sí. Pero también hay adultos con síndrome de Down que necesitan también esa atención, esa ayuda, y porque los tiempos han cambiado. Vamos a una pausa y ya venimos. Y seguimos conversando aquí en Conversamos, y es que la plática aquí con doña Rosa ya nos dio calor, ¿verdad? Un cafecito a estas horas de la noche es lo que nos hace falta, ¿verdad? Porque bueno, este tema da para mucho más, doña Rosa, y yo creo que lo que nos queda tiempo no nos va a alcanzar, ¿verdad? Pero bueno, estábamos hablando de adultos mayores, y es que los tiempos han cambiado, como lo dije antes de ir a la pausa, porque tal vez hemos visto adultos mayores o personas con síndrome de Down que andan con sus mamás, que suelen ser adultas mayores, de la mano, personas que son muy dependientes, porque antes, hace unos 50 años, las personas con síndrome de Down prácticamente eran recluidas en sus hogares y su mamá era normalmente las que se hacía cargo. Los tiempos han cambiado, sin embargo, aún queda esta población que es muy dependiente, y es por la que hay que trabajar para no institucionalizarla, como dice usted, sino darle esas herramientas. Sí, yo creo que es importante hacer conciencia que al igual que la población que no tiene síndrome de Down y es adulta mayor, queremos que tengan un envejecimiento activo, que salgan de sus casas, que no estén recluidos en sus casas. Lo mismo tenemos que trabajar para la población con síndrome de Down. Sí, obviamente es diferente las personas adultas mayores de ahora de las que van a venir en un futuro, porque todos estos chiquitos pequeñitos que vienen ya creciendo y vienen en procesos de inclusión y de socialización diferentes, ¿verdad? Pues van a ser adultos mayores más activos. Pero aún los que están ahora, hay algo que es muy interesante, y es que tenemos a los adultos mayores que están cuidados por otros adultos mayores cuando todavía los padres están vivos, ¿verdad? O por hermanos que son adultos mayores y también tienen que tener una vida activa. Entonces, cuando vemos todo el tema de la adultez mayor, tenemos que pensar en qué tipo de cosas podemos hacer, qué tipo de actividades podemos hacer para que ese envejecimiento sea activo, ¿verdad? Activo, de calidad, con buena alimentación, con actividades recreativas, etcétera. Y pues necesitamos ese apoyo del Estado, porque no todo el mundo puede ir y contratar servicios privados, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante crear esa conciencia. Y cada vez van a haber más personas adultas mayores, ¿verdad? Porque la expectativa de vida va aumentando, y porque pues hay avances en la medicina, dichosamente, ¿verdad? Entonces sí, es cierto, hay gente que es más dependiente que otra, pero eso no les quita el derecho a tener y vivir actividades, ¿verdad? Y hacer cambios en las casas cuando tal vez venían con un sistema de mucha dependencia, y podemos lograr que haya un poquito más de independencia, porque a fin de cuentas lo que nosotros queremos en las familias es que nuestros hijos sean lo más independientes posibles, ¿verdad? Es cierto, probablemente van a necesitar apoyos, y no tiene nada de malo. Yo también a veces necesito apoyos para algunas cosas, ¿verdad? Entonces no lo veamos como que es una limitación grave. Es parte de ser humano, y poder necesitar apoyos para diferentes actividades. Entonces,
hay que hacer esa conciencia, ¿verdad? Ahora, doña Roset, importantísimo, no se me puede quedar por fuera hablar de las etiquetas sociales, ¿verdad?, que se le han puesto a las personas con síndrome de Down, que yo creo que quienes somos padres o madres de una persona con síndrome de Down, hemos vivido es un angelito, todos ellos son siempre tan felices, ellos son aquí, son allá, y los generalizan, y no es así. Cada niño, al igual que cualquier otro niño, tiene su personalidad. Por ejemplo, Mía, la terapeuta nos dice, tiene un carácter fuerte, igual que la mamá. Entonces, eso es bueno. Sí, eso es bueno. Entonces, todas esas situaciones han puesto etiquetas a los niños con síndrome de Down y a las personas en general con síndrome de Down porque, es que ellos nunca envejecen, siempre son chiquitos. Y no, usted tiene una hija de 38 años que estoy segura que está lejos de comportarse como una niña, ya es una mujer hecha y derecha. Sí. Entonces, qué importante explicarle a la gente, y bueno, el Congreso y todo ese trabajo que ha venido haciendo CIDAWN para decirle a la gente, no etiquete. De por sí es malo etiquetar a las personas en cualquier estado. Es malo decir, esa persona es flaca, esta persona es así, esa persona es allá. Y menos decir, es que ellos son un angelito, ¿verdad? Sí. Bueno, no son angelitos porque yo no le he visto alas a ninguno, ¿verdad? Y como dice una conocida, viva con ellos y va a ver que no son tan angelitos, ¿verdad? Sí. Es como cualquier persona, cualquier niño tiene cosas maravillosas, también tienen sus defectos, también tienen sus virtudes, también hay días que uno dice, Dios mío, qué chiquito más necio, qué muchacha más necia o lo que sea, pero son personas con sus personalidades, con sus ideas, con sus sueños, con sus ambiciones, como cualquier otra persona. Y es muy importante realmente eliminar esas etiquetas. Y eso, insistimos que las familias somos los primeros que tenemos que corregir eso. Porque uno conoce, pues en CIDAWN, al ser una red de apoyo, uno ve en los chats y todo, y dice, pero qué divino es otro angelito y esto y el otro. No, si los padres de familia seguimos etiquetando, entonces el resto de la sociedad lo va a hacer, porque nosotros nos tenemos que convertir en promotores de cambio, en educadores de la sociedad, en cambiar ese montón de mitos y estereotipos, porque eso lo único que hace es dañar a la persona con discapacidad. No les hacemos ningún favor diciéndoles angelitos, no les hacemos ningún favor tratándolos como chiquitos toda la vida, no, tampoco vamos a estar nosotros ahí eternamente, ¿verdad? Que queremos que sean personas autónomas, que sean lo más independientes, que puedan tomar decisiones igual que cualquier otra persona. Usted ve, por ejemplo, yo qué sé, hasta si se van a ir a una soda y preguntan qué es lo que quieren comer, muchas veces la mamá decide qué es lo que va a comer el hijo con síndrome de Down y el otro no, ¿verdad? No, déjelo que escoja. Tal vez, probablemente van a escoger lo que uno no quiere que escojan, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la autonomía y de conocer las consecuencias de sus decisiones, ¿verdad? Y eso es cuando son niños y cuando son adolescentes y cuando son adultos. Hacer conciencia de ese derecho que ellos tienen y si la persona es como muy insegura y le pregunta a uno, bueno, pero es que no, ¿qué hago? No, traten de ayudarle a esa persona para que tome esas decisiones. Promovamos la inclusión educativa, promovamos la inclusión laboral. Si nosotros permitimos que nuestros hijos vayan a trabajar, van a ser personas más autónomas, con una vida igual que todas las personas que trabajan, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y hay muchísimos mitos que tenemos que derribar, muchos estereotipos, pero la peor barrera que yo siempre digo es la barrera actitudinal. Y si nosotros no cambiamos esas actitudes, entonces no vamos a lograr realmente hacer esos cambios que necesitamos hacer en la sociedad. Cuando a mí me dicen que mi hija mía es una bendición, yo digo, igual que Mariana. Exacto, igual que cualquier otro niño, sí. Son una bendición, ¿verdad? O si son especiales. Yo tengo 2 hijos especiales. Mi hija mayor, que tiene síndrome de Down, es especial. Mi hijo, que no tiene síndrome de Down, también es muy especial.
y ni qué hablar de mis nietos, ¿verdad? Todavía son más especiales. Ay, las abuelas que son alcahuetas, ¿verdad? No duda. Doña Rosette, para ir cerrando, ¿verdad? Porque se nos ha ido el tiempo bastante rápido. Yo creo que es importante que hablemos, porque evidentemente en Costa Rica no solo hay personas con síndrome de Down que merecen alguna atención especial, la inclusión y demás, sino hay personas con discapacidad física, cognitiva, que requieren ese apoyo social. Obviamente CIDAWN trabaja directamente con personas con síndrome de Down, sin embargo, como país debemos levantar una bandera de respeto, ya lo mencionábamos al inicio, de la inclusión de personas con alguna condición, porque evidentemente estoy segura que nadie lo escoge. Es una situación que llega, si es física a veces por un accidente y si no es de nacimiento. Entonces es importante hacer ese cambio de mentalidad. Sí, todavía hay mucho trabajo por hacer y definitivamente el tema de la discapacidad es un tema que es importante y que debe estar en primer lugar en la agenda social. Bueno, otros grupos también van a decir, bueno, y este otro grupo, todos merecen el primer lugar en realidad, pero es que es tan sencillo como que es un tema de derechos humanos y los derechos humanos no se cuestionan, no se negocian, no son negociables, o sea, es un asunto de derechos humanos y eso aplica para todos los grupos minoritarios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de discapacidad, sí, obviamente pues la asociación CIDAWN trabaja para la población con síndrome de Down, pero también nos llaman muchas familias que tienen niños o adultos con otras discapacidades y nos piden asesoría, porque en realidad esto aplica para todo el mundo, ¿verdad? No hay excepciones. Y cuando hablamos de inclusión escolar es para todos. Y tenemos que, o sea, nosotros no podemos pretender que la persona con discapacidad se va a adaptar a todo el mundo y el mundo no adaptarse a la condición, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer esas adaptaciones, esas adecuaciones, tenemos que hacer esos cambios, brindar esos apoyos y eso debe ser igual para todo el mundo. ¿Y cómo han valorado ustedes como asociación, verdad? Porque tienen una junta directiva y demás, la labor que ha realizado el actual gobierno en esta materia de derechos humanos. En realidad no hemos tenido mucho contacto, sí queremos pues un acercamiento y hemos intentado pues acercarnos, sé que tienen una agenda bastante compleja. En realidad el tema, por ejemplo, de los autobuses es un tema que se discutió de hecho hoy en la asamblea, ¿verdad? Y eso es uno de los retrocesos de lo que hablábamos, que es muy frustrante porque no podemos permitir que se pisotee lo que ya está establecido en la ley y en la convención, ¿verdad? Eso no puede ser. Entonces, ¿cómo va a ser posible que la Asamblea Legislativa, por ejemplo, tome una decisión que va en contra de los derechos de las personas con discapacidad? Eso es inaceptable. Aunque estemos viviendo una situación económica terrible, lo entiendo y nos adaptamos. Y por ejemplo, ahora que tenemos el Congreso, hemos sido muy condescendientes con instituciones que nos hemos acercado, por favor, ayúdenos a patrocinar, a poder becar esto, el otro. Y entendemos que la situación del país no es fácil, a nivel mundial, no solo del país, ¿verdad? Pero en temas de derechos humanos no podemos retroceder nada. Es importante que sigamos avanzando, no podemos permitir que llegue un gobierno y cambie las políticas de inclusión. Espero que eso no ocurra, ¿verdad? Porque sería pues, terrible, por ejemplo, en el tema de inclusión educativa. Aunque hayan algunas personas que están de acuerdo en la segregación, porque no todos somos iguales, ¿verdad? Todos pensamos diferente, pero tenemos que seguir la normativa. Tenemos que seguir la convención y esas son las recomendaciones a nivel mundial en temas de inclusión. Entonces, yo espero que el gobierno siga esas recomendaciones. O sea, yo no tengo ningún color político ni nada, yo solo quiero que los derechos humanos no sean pisoteados. Eso es todo. Nos quedan 2 minutos, doña Rosette. ¿Qué le diría usted al presidente Rodrigo Chávez si lo tuviera y diría, bueno, ocupamos esto? Primero le pediría que por favor me dé una cita. Eso es lo que quiero. Que nos dé la oportunidad de poder exponer las diferentes situaciones de primera mano, porque no queremos
estar oyendo ahí el run run de que se van a tomar decisiones y esto y el otro, y se termina un chismerío que eso es, en realidad no es sano para el país, ni para el gobierno, ni para el país, ni para los habitantes, no es sano. Entonces, creo que tienen que escuchar a las personas con discapacidad y sus familias, tienen que... yo le diría, denos la oportunidad de poder exponerle por qué hay cosas que no pueden cambiar, que más bien tenemos que avanzar hacia adelante y no podemos retroceder. Eso es lo que le diría. Muchísimas gracias, porque hoy se nos hizo corta la charla, doña Rosette, y conversamos de todo un poquito, ¿verdad? Importante en derechos humanos, inclusión de personas en general, y también con síndrome Down, para darnos un pincelazo de qué es lo que debemos hacer como sociedad, ¿verdad? Y es lo que tenemos que seguir conversando. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, todos invitadísimos, por supuesto, a seguir en sintonía de su canal 13. Recuerde, Congreso Iberoamericano, doña Rosette, 24 y 25 de febrero. 23 el precongreso. Ajá. Y 24 y 25 el Congreso General de febrero del 2023. Todos invitadísimos para que puedan ser parte de este congreso, aprender más del síndrome Down, ser una persona activa en este tema, conocer más y bueno, por supuesto, seguir acá en sintonía de Canal 13 y en su Conversemos. Muchísimas gracias, que tengan una linda noche. Hasta luego.